Empecemos por lo obvio. El mejor sampler es el que ya tienes, el que viene integrado en tu DAW o el que descargaste de internet o ese primer sampler muy sencillo que acabas de comprar. Soy Phantasmogénesis, llevo más o menos 4 años haciendo música electrónica y probablemente mis piezas favoritas de hardware son samplers. El sampler es básicamente una máquina que te permite cargarle sonidos y después hacer cosas con esos sonidos. Todas son más o menos lo mismo, pero mientras más avanza la tecnología, más cosas puedes hacer. Y si tú estás pensando en este momento invertir en un sampler, quédate en este video para que no cometas los mismos errores que cometí yo y sepas cuál realmente te conviene según tu presupuesto y tus necesidades. Bien, entonces antes de irnos directo con las máquinas, con el hardware, quisiera que habláramos de esta aplicación de Koala Sampler. Koala Sampler es probablemente el software más famoso y más popular de sampler para Android y para iOS. El workflow es relativamente sencillo, sobre todo si ya tienes idea de más o menos qué es el sampling. De hecho, es casi el mismo workflow que la SP404 y ya tiene una integración nativa con la SP. Entonces, si muy en el futuro piensas comprar un SP, quizá ir comprando el Koala Sampler es una buena opción. Cargar samples es fácil, cuesta 100 varos, pero tiene extensiones que para mí sí son algo necesarias, como la Mixer y Samurai, que es para poder chopear samples. Entonces más o menos te termina costando ya comprándole esas cosas como unos 300 pesos, pero te puede dar horas y horas y horas de diversión. La calidad de audio es bueno, los efectos son bastante buenos y son bastante únicos. No son realmente una copia o un clon de los efectos del SP, incluso se operan distinto. Pero bueno, si vas empezando y no quieres dar el brinco a gastarte lo que vale una máquina física, definitivamente te recomiendo que empieces con una app y Koala Sampler probablemente sea la más famosa de todos. Después de Koala Sampler, más o menos en el mismo rango de precio, los 100 pesos mexicanos, 5 dólares americanos, está Ableton Note de Ableton. Ableton Note para mí es la mejor aplicación que existe de este tipo. Ableton Note además no es solamente un sampler, además de que es un excelente sampler, puedes grabar sonidos con el micrófono directamente o conectarle cosas o resamplear sonido del celular, pero además de eso es una group box, es decir, tiene integrado ya cargado previamente cuando tú lo compras decenas de kits de batería, bajos, sintes, pads, efectos, vocal chops, lo que quieras. Además, Ableton Note es parte de un ecosistema. Está pensado como una pieza dentro de otras piezas que son Ableton Live y Ableton Move. Entonces, la verdad, para mí, el workflow es mucho más claro en el Ableton Note que en Koala Sampler. El feedback visual es mejor, responde muy bien, es muy obvio de usar. Cualquier persona que se lo des lo va a aprender a usar. Y además que puedas compartir los sets con una aplicación de computadora como es Ableton Live o con una pieza de hardware como es Ableton Move, lo expande bastante para mí. Entonces, si tienes que elegir entre esas dos, yo personalmente me iría por el Ableton Note, pero toma la consideración de que desafortunadamente al día de hoy Ableton Note solo existe para dispositivos iOS, es decir, necesitas o un iPhone o un iPad para poder tener Ableton Note. Yo tengo un iPhone ya viejo, iPhone 13, y corre perfectamente, entonces eso no es tanto un problema, pero bueno, si solamente tienes dispositivos Android, tu opción por hoy es Koala Sampler. Entonces, ya pasando al terreno de las máquinas o del hardware, voy a tomar estas siguientes cosas en consideración para dar mi opinión con respecto a las máquinas. 1. ¿Qué tan fácil es cargarle sonidos? ¿Cuánto espacio, memoria o tiempo de sampleo tienen? ¿Qué tan chidos o no tan chidos están sus secuenciadores? Porque obviamente quieres un sampler para hacer música con esos sonidos. Y cuarto, los efectos o en general, todo lo que te permite modificar esos sonidos, cómo es ese workflow. Eso es lo que para mí constituye un buen sampler hoy en día. Bien, entonces ya entrando al terreno de las máquinas, la primer máquina que yo tuve y probablemente la más barata que cumple estas características de ser un sampler es el Pocket Operator de Teenage Engineering, específicamente el EP33. Este Pocket Operator tiene 40 segundos máximos de tiempo de grabación y no puedes cargarle archivos como tal, sino que tiene un micrófono integrado y una entrada de línea para que le conectes cualquier máquina que emita sonido, como una grabadora, una radio, un CD player, una tornamesa, etc. Es una máquina extremada
extremadamente limitada, pero es extremadamente divertida. Su secuenciador es bastante fácil de usar, es un secuenciador clásico de 16 pasos en donde vas metiendo en cada uno de esos slots un sonido, tan sencillo como eso. No tienes automatizaciones, no puedes grabar como nada más allá de esos 16 pasos, pero sí puedes encadenar esos 16 patrones, lo cual te permite en esencia hacer canciones completas. Y eso es lo que queremos hacer cuando compramos una máquina de estas, ¿no? Por el precio, para mí es verdaderamente imbatible. Costaban cuando salieron más o menos 1,500 pesos. Me parece que al menos este modelo creo que ya está descontinuado, pero se suele encontrar en Marketplace y usado en general por ese mismo precio, un rango más o menos de 1,000 pesos mexicanos. Lo más divertido de los Pocket Operators son sin duda sus efectos, sus punch effects, sus efectos de performance en vivo. Es lo que mejor le salió de esos aparatitos, y aunque parecen un juguete y aunque parecen no muy serio, yo hice un beat tape completo con esa maquinita hace algunos años, y para hacer beats, para hacer música relativamente sencilla, no necesitas otra cosa. Obviamente es muy limitado, pero si lo que quieres es ir aprendiendo, divertirte, hacer cosas sencillas, ve por un Pocket Operator, no te compliques la existencia. Y según yo y lo que sé y lo que investigué, el siguiente precio que más o menos se le acerca a los Pocket Operators es el Korg Volca Sample. El Volca Sample es un sampler que yo ya tuve, también fue de los primeros que tuve, y la verdad es que a mí no me gustó ni un poco, especialmente precisamente por la forma tan innecesariamente complicada de enviar samples. El Korg Volca Sample recibe los samples por Syzex, por un cable como de audio, a partir de una aplicación que al menos en mi experiencia nunca funcionó demasiado bien. Tiene una memoria también bastante limitada, no tiene efectos, más que me parece que en la versión más reciente agregaron un reverb y un isolator como un filtro, pero en realidad no tiene muchos efectos como de performance. La secuenciación no está mal, es una secuenciación típica de los Volca, ya saben, con lucecitas en las que tienes pasos activos, pasos no activos y vas metiendo cosas en vivo. Esa parte no está mal, pero meterle sonidos es un dolor de huevos. Entonces, honestamente, aunque es barato, porque cuesta como 2,500 pesos mexicanos, yo no se lo recomendaría ni a mi mejor enemigo. Sé que hay gente que hace cosas muy chidas con un Korg Volca Sample, pero para mí no vale la pena como toda la molestia que implica poder meterle sonidos a un sampler. Si ese mismo aparato tuviera una entrada de línea al que le puedes conectar algo y samplear directamente, sería otra historia, pero no lo es. Entonces, aunque es barato, es de todos los de la lista y sobre todo de los que he podido probar personalmente, el que no te recomiendo para nada. En ese rango de precios, yo definitivamente me iría y me gastaría menos y me conseguiría un Pocket Operator. Después de este último sampler no tan chido para mí, que es el Korg Volca Sample, entramos a un rango de precios ya un poquito más elevado. Estamos hablando de entre 5,000 y 8,000 pesos mexicanos, más o menos, depende exactamente dónde y cuándo lo compres y si lo compras usado o lo compras nuevo. Y empezamos con el que no tengo ya de esa lista, que es el Roland P6. El Roland P6 es de la serie Aira de Roland, de estos aparatos chiquitos que sacaron hace tiempo, que son 4 aparatos, bueno, creo que son 5 en realidad. Uno es el Roland S1, que es un sintetizador inspirado en el SH-101 de Roland. Después está el Roland T8, que también lo tengo, que es una caja de ritmos con una baseline ácida tipo 303. Y después de ese tenemos al Roland J6, que es un cloncito de Juno, sintetizador para hacer pads y acordes y cosas así. Y después está el Roland P6, que es una SP404 hiper recortada en formato cuadradito chiquito. Este sample lo tuve un rato, algunos meses, y la verdad es que tampoco me gustó mucho. Para ser honestos, era injusto la comparación porque, bueno, tengo y mantengo hasta el día de hoy mi SP404, que puesta al lado del Roland P6 hace ver muy mal al Roland P6. Siendo objetivos, no es un sampler malo. Tiene 6 tracks, es fácil grabar, es fácil cargarle sonidos, manda audio sobre USB-C. La secuenciación es incluso mejor que en la SP404 porque tiene como estos de la TR-8S, un secuenciador TR en el que tienes los pasos expuestos a la vista y escoges qué vas a poner ahí. Como procesador de efectos es muy bueno también. De hecho, el Skater del P6 me gusta más que el Scatter de la Roland SP404. Tiene un motor de síntesis granular muy, muy bueno
muy simple, muy sencillo, muy básico, pero muy bueno, sobre todo considerando su precio. Pero ¿qué tiene de malo? O ¿qué tiene sobre todo de malo esta asquerosa pantalla diminuta que le pusieron a todos los Aira? Porque además no es solo que sea pequeña, es que es una pantalla así prehistórica que apenas alcanza a verse cuando la enciende. Entonces, bueno, todas las funciones un poco más complejas de la P6 están enterradas en ese menú. Las perillitas son súper chiquitas. En general, no es una experiencia tan agradable a mi parecer, pero en ese rango de precios puede que sea de las mejores opciones. También otra cosa mala es que no tiene posibilidad de ampliarle el almacenamiento, y el almacenamiento es más bien poco. No puedes guardar samples muy largos como el SP, ni mucho menos. Entonces, si lo quieres solamente para grabar pequeños one shots, hacer beats muy sencillos y sobre todo pues traerlo en cualquier lado porque esta cosa te cabe en donde sea, sí te recomiendo el P6. Sin embargo, por el rango de precios, creo que hay otras opciones que empiezan a ponerse interesantes, y de esas vamos a hablar en este momento. Entonces, aquí es donde se puede poner más interesante el video, porque voy a empezar a hablar de samplers que todavía tengo, como esta chulada. Este aparatito de Teenage Engineering, el EP133 KO2, es uno de los samplers y de las máquinas de hardware más divertidas que he tenido. Lo tuve, fue también un sampler de los primeros que tuve. Hice un disco completo con uno de estos. Después, tontamente lo cambié, lo dejé ir, y recientemente lo recuperé porque lo extrañaba, porque es muy divertido. Es hiper ligero. He estado haciendo videos en los que me salgo a la calle a caminar tocando beats con esta cosa y no pesa nada. Vean, o sea, ven qué delgado es. No pesa absolutamente nada, es muy bonito, a mí me parece, como pieza de diseño me parece precioso. Y bueno, evidentemente tiene limitaciones. Bueno, cuando yo lo compré en su momento me costó menos de 5,000 pesos. Ahorita lo he visto rondar más o menos los 7,000 pesos, aunque también es una versión nueva que tiene 128 megabytes. Yo todavía tengo la versión viejita, que ahí empezamos a hablar de la memoria. No, este tiene 64 megabytes de memoria, que suenan a muy poco, y sí son pocos si piensas cargarle con samples muy largos o lo que sea, pero la realidad es que para el día a día, y si le vas a cargar one shot, 64 megabytes es más que suficiente. Además, recientemente Teenage Engineering hizo una gran actualización en la que agregaron como muchas cosas que la gente venía pidiendo desde hace tiempo, cosas que a lo mejor son tan sencillas como poder poner un sample en reversa, pero bueno, eso habla bien también de la marca, que no han olvidado del todo este aparato que sacaron y que les fue un éxito, y que tienen la intención de seguirlo actualizando. Los pads son como, ¿ven? Como botones, no son pads propiamente dichos, de estos pads suavecitos como de otras máquinas, pero la verdad es que es bastante placentero tocarlos. Tiene micrófono, tiene una bocina, tiene entradas de línea, es decir, puedes conectarle cosas por 3.5 o por USB-C, y también con esta nueva actualización puedes mandar audio sobre USB-C, lo cual es súper bueno. Tiene MIDI tanto 3.5 como USB, es decir, puedes conectarlo a otras máquinas por USB y se sincronizan. Tiene 9 proyectos, cada uno de ellos puedes tener X número de escenas, las puedes encadenar, aunque el proceso no es tan sencillo. Yo prefiero irlas tocando en vivo como me enseñé al inicio con este aparato. Y bueno, lo que es para mí mejor, por un lado, cargarle samples es súper fácil. Tiene su aplicación web diseñada por Teenage Engineering, que literalmente es drag and drop. Organiza los samples, digamos, por tipo: baterías, kicks, snares, hats, bla, bla, bla. Tú pones tus samples en esas categorías y te aparecen ya organizados en el Pocket Operator, o puedes grabar simplemente con su micrófono o con lo que le conectes directamente por línea. Es muy divertido, la secuenciación es fácil, puedes grabar como en vivo, puedes hacer overdub o grabar sobre lo que ya habías grabado, y lo mejor, y por la razón principal que yo creo que regresé a este aparato, son sus efectos. Los punch effects son una delicia, son súper divertidos de tocar, siempre le agregan mucho a los beats, y bueno, es una estética específica, es un sonido específico, pero creo que por este rango de precio me es difícil pensar en un sampler tan bueno y tan divertido. Aquí probablemente alguien de ustedes está esperando que yo hablara también de la MPC Sample, que es como el rival más obvio de este aparato. Es un poquito más caro, al menos ya comprándolo aquí en México, pero no he tenido oportunidad de probarlo. No tengo un MPC, de hecho nunca he probado ningún MPC. Lo más cercano que he probado es el Workflow de Machine, que me parece chef kiss, de los mejores workflows que hay, pero bueno, tampoco nunca he probado una machine de las chidas, ¿no? De las standalone. Y hablando solo de máquinas standalone,
nunca he tenido oportunidad de probar el workflow de MPC. Entonces, tengo amigos que tienen MPCs. De hecho, a mi compita ya le voy a decir que me preste su MPC One y les haré un video de mí usando por primera vez el ecosistema MPC. Pero bueno, en general, sé que el MPC es un buen aparato. Por su precio, tiene también muchísimas limitaciones. Honestamente, creo que en el papel, la MPC One sería una mejor compra que un MPC Sample, pero la MPC Sample tiene otra vibra, justamente como hay máquina más barata, justamente como el Pocket Operator. Entonces, si el sampler por el que estabas decidiendo era el MPC Sample, yo diría que vayas con todo también, pero ten en cuenta que cada máquina tiene workflow distintos y tú tienes que adaptar a lo que decidieron los que diseñaron esa máquina, sus diferentes decisiones de diseño. Pero bueno, dicha esa pausa, sigamos con la próxima máquina. Otra máquina que sí tuve y ya no tengo y merece la mención porque de algún modo es un sampler, es decir, no puedes conectarle cosas y grabarles como tal, pero puedes cargarle sonidos a través de su aplicación, y esta es la Novation Circuit Rhythm. La Novation Circuit Rhythm es una máquina que se parece mucho a estos máquinas de pad que tiene también Novation, que se llaman los Launch Control. Y bueno, es una máquina muy sencilla que puede sostener bastantes samples, que es fácil de secuenciar, pero que tampoco me gustó. No le encontré realmente nada único. Es una máquina sin pantalla, lo cual es extraño al inicio, aunque en realidad está bastante bien diseñada. Cada perilla corresponde a un color y cada perilla dice exactamente qué hace. Lo mejor para mí de esa máquina son precisamente los efectos, usarla como una unidad de efectos externa, es decir, para procesar sonido externo, creo que está súper bien, pero al menos en mi caso era demasiado redundante para las demás máquinas que ya tenía y no me pareció que tuviese algo único, como sí me parece que tienen las que conservé. Entonces, bueno, es una buena máquina, no me pareció absolutamente nada del otro mundo y personalmente no la recomendaría tanto. Luego, más o menos en el mismo rango de precio, que ya estamos más o menos entre los 7, 8 mil pesos, poquito más, poquito menos, estaría la hermana de esta. Yo tengo la Electron Model Cycles, pero existe otra que se llama precisamente Electron Model Samples. La Model Samples es una máquina que es como una Digitakt chiquita. Eso es, en esencia es una caja de ritmos, puedes secuenciar ritmos, baterías, pero puedes cargarle samples. Utiliza exactamente la misma manera de cargar samples que la Digitakt, con la aplicación de Electron o por línea, y lo que tiene, y por eso me siento con el derecho a hablar de ella, porque básicamente son más o menos la misma máquina, solamente que esta tiene síntesis FM y la otra carga samples, es su secuenciador, el workflow de Electron. Con estas máquinas de Electron es mucho más fácil hacer cosas complejas rápido, cosas generativas, cosas evolutivas que evolucionan en el tiempo, que no son estáticas, que pueden tener variaciones, etcétera, etcétera. Con la mayoría de las otras máquinas que te he hablado hasta hoy, no es tan sencillo hacer eso. El workflow de Electron es único, pero no es para todos. Entonces, si estás buscando hacer música que es menos probable, si estás buscando hacer música más compleja, como compositivamente y sobre todo secuencias más complejas, ahí yo te recomendaría sí que busques la Electron Model Samples. Al menos esta es súper divertida, a pesar de que se ve pues diferente, ¿no? Tiene muchas perillas y cosas. El workflow es sencillo. Estas, incluso por encima de la Digitakt, de la que también voy a hablar más adelante, es aún más fácil de hacer porque, de nuevo, cada una de estas perillas hace algo y está a la mano. No tiene casi menu diming. Sí, obviamente tiene menús y tiene cosas que puedes configurar, pero todo lo necesario para hacer música en el momento, digamos, está aquí al alcance de tu mano. Entonces, Electron Model Samples no es la que tengo, la he probado y definitivamente sí la recomiendo. Y bueno, otra máquina de las que conservo y me parece súper única y súper diferente es esta cosa que es el Tracker OG de Polyend. El Tracker, a diferencia de otros samplers, que es en esencia un sampler, es muy diferente en workflow. Cuando abres por primera vez esta madre, parece que estás abriendo un Excel, ¿no? Hay trackers gratuitos en línea, incluso un compa que se llama Neon Cal hizo una, la pongo por ahí en los comentarios o algo para que prueben cómo es usar un tracker. Y bueno, el tracker, al igual que el workflow de Electron, es una máquina que te facilita por su diseño a crear cosas complejas, roles, cosas generativas, probabilidad, etcétera. Es mucho más fácil de meter en una máquina como estas que en muchas de las otras, miren, que en muchas otras de las que les he comentado el día de hoy. Entonces,
honestamente, creo que el Tracker es una máquina específica, pero muy buena y muy fácil de usar. Parece difícil, parece retador cuando lo abres por primera vez, pero en realidad no es en lo absoluto difícil. Los efectos, además de performance que tiene, son súper buenos, también como para resamplear, es maravillosa. Cargarle samples es sencillo, simplemente los cargas una USB y de ahí se meten al proyecto. Los samples suenan cabrón, tienes, les digo, muchas opciones de resampleo, tienes también para samplear directamente por línea y tiene una radio FM, es decir, puedes desde la máquina sin conectarle absolutamente nada, samplear de la radio, lo cual es divertidísimo y está increíble. Entonces, bueno, si te gustan más máquinas más raras, ¿no? Más fuera de lo común, más fuera de lo que estamos acostumbrados, definitivamente te recomiendo una Track. Esta, según yo, ya está descontinuada, la original. Hay una más nueva y hay una más nueva aún que es chiquita, la Polyend Tracker Mini, que sé que es un maquinón. Esta máquina, como les digo, solamente funciona con samples, pero las máquinas más recientes de Polyend tienen también sintetizadores integrados. Entonces, también se hicieron muy famosos los trackers por LM8, LM8 Headless, todas estas máquinas de Dirty Wave, y honestamente creo que es de las maneras como más poderosas de hacer música en máquinas de manera compacta. Solamente tienes que tolerar la curva de aprendizaje de aprender algo pues que se ve y que se opera así de raro. Si les gustaría que haga más video de la tracker, déjenlo ahí abajo y con gusto les hago unos tutoriales. Entonces en este momento estamos llegando ya cerca a la recta final. Me queda hablar de 4 máquinas. La primera de la que quiero hablar es de la Digitac original, que fue la que yo tuve por un buen rato, de Electron, que es una máquina tremenda, es un maquinón. Tiene 8 tracks para audio, 8 tracks para MIDI, desde el que puedes controlar prácticamente cualquier aparato. Su secuenciador es una maravilla, es fácil de usar, es fácil, como les digo, de crear ritmos y cosas muy complejas, es fácil cargarle samples. Yo nunca logré hacerlo realmente con Overbridge, pero puedes grabar directamente a tu DAW los canales separados, lo cual es algo a tomar muy en cuenta si ya estás haciendo música de manera más seria, entre comillas, digamos, o que quieres tener más control de la mezcla sobre todo y del máster. Es muy importante que puedas tener este tipo de posibilidades de tener tus audios separados. Entonces, bueno, es una gran máquina, es súper compacta, es mucho, bueno, no tan compacta como el Pocket Operator que les enseñé hace rato, pero no es tan grande como otras máquinas que hacen cosas similares. Personalmente, lo que no me gustó tanto es la mixer, la manera en la que está dispuesta la mixer para poder mezclar los canales y demás. Me pareció un poco oculta, pero la verdad es que es un chingado maquinón y la verdad es que me arrepiento un poco de haberla cambiado, sobre todo por el equipo que por lo cambié, que ahorita se los voy a enseñar. Pero bueno, es una gran máquina, es divertida, tiene los efectos, el delay, el reverb, el beat crush, todos son muy buenos, muy fáciles de aplicar. Puedes, al igual que en la Model Samples y que en la Model Cycles, puedes tener variaciones por paso, es decir, cada uno de tus pasos de tu secuencia puede cargar un sample distinto o una versión distinta de ese sample que empieza más adelante, más atrás, que tiene más delay, que tiene menos delay. Puedes hacer cosas muy locas de manera muy sencilla que incluso en un DAW son más tardadas de hacer. Entonces la Digitac para mí sigue siendo un gran clásico. Me arrepiento de haberla dejado ir, algún día volverá. Entonces si estás pensando en la Digitac como tu sampler / caja de ritmos, piensa en eso. La Digitac es más una caja de ritmos que un sampler, es decir, cargarle es fácil, puedes cargarle, puedes conectarle cosas y samplear, solo samplea en mono, pero puedes conectarle cosas estéreo y puedes cargarle samples con la aplicación de Electron. Es fácil de usar, tiene bastante memoria, puedes cargar samples relativamente largos, entonces es un maquinón, depende que te acostumbres a él y en general workflow de Electron para saber si es para ti. Y bueno, hablando de la Digitac, me es imposible no hablar de esta otra maquinita que tengo por acá atrás, que es la TR8S de Roland. La TR8S de Roland es más, de nuevo, una máquina de ritmos que un sampler. Es decir, puedes cargarle samples a la TR8S, pero es tardado y tiene poca memoria. La TR8S, a mi parecer, está más pensada para que utilices los sonidos que trae. Todas las cajas de ritmos de Roland que suenan súper bien porque son analog circuit behavior o modelado analógico, aunque no es analógico, es 100% digital. Tiene samples que están bastante bien y sí, definitivamente le puedes cargar samples. De hecho, yo creé apenas una herramienta de las que después hago un video completo con la que puedes, es una aplicación web, arrastrar tus samples y crear los kits en los que se organiza la TR8S. Sin embargo, se llena rápido.
A mí la mayoría eran one shots, tenía algunos samples un poquito más larguitos y me dio para poder guardarle unos 8 kits personalizados, lo cual tampoco es tan poquito porque son 88 samples. Pero bueno, acostumbrado yo a la Digital, que fue la máquina por la que cambié la TR8S, pues sí me decepcionó un poco. ¿Qué es lo que sí me gusta de esta máquina? Uno, cómo suena, porque suena cabrón, suena súper bien. Dos, todas estas perillas y todos estos faders a la mano. La TR8S es una bestia para tocar en vivo, es súper fácil de usar, es súper inmediata, a pesar de que no es tan fácil hacer patrones como complejos o evolutivos como en la Digitac, porque sí puedes programar probabilidad, pero tienes que hacerlo desde la aplicación para computadora, guardarlo después acá, no es lo ideal. Puedes programar rolls, puedes programar flams, puedes programar bastantes cosas, puedes hacer ritmos muy interesantes, pero no del lado de la complejidad como con la Digitac o con la Track. Sin embargo, es una gran máquina. Por su precio hay cosas que me gustaría que fueran diferentes, pero es algo a lo que uno se acostumbra con Roland, porque suele hacer esto con sus equipos. No son equipos baratos y se sienten baratas, ¿no? Es una cosa como de 15,000 pesos o algo así. Y pues todo es plástico y la pantalla está fea y chiquita y les digo, la memoria es poca, ¿no? Entonces, pero por otra parte, pues es una genialidad de máquina también. Entonces, bueno, es ir acostumbrándose a la manera en la que resuelven problemas las distintas marcas. Entonces, bueno, también si estabas entre esa dicotomía entre la Digitac y la TR8S, híjole, son dos máquinas bien distintas, donde una falla, la otra es brillante y viceversa. Entonces, si puedes tener las dos, tenlas, porque son máquinas caras, pero bueno, espero que algún día vuelva la Digitac y ponerla a chambear junto con esta otra TR8S. Y bueno, ya casi para terminar, penúltima máquina, una de mis malditas máquinas favoritas de toda la vida, el Ableton Move de Ableton. Ya lo mencioné un poquito al inicio del video cuando estábamos hablando del Ableton Note, pero el Ableton Move para mí es una pieza de hardware que está muy cerca de ser perfecta, ¿no? Y con ser perfecta no me refiero a que se puede hacer todo, a que es buenísima haciendo todo, pero todo lo que hace lo hace bastante bien. Es una máquina que no es solamente un sampler, sino que es un sampler, una groovebox, es varios sintetizadores, es también un looper con la nueva actualización de los audio tracks, es un genial controlador para Ableton Live. Bueno, si ya trabajas en Ableton, o sea, si ya trabajas con Ableton como tu software principal, quieres dar el salto al hardware, no veo razones para ir por un camino que no sea el Ableton Move, para ser honesto. Las luces se ven súper bien, la pantalla, a pesar de ser pequeñita, está hiper optimizada, está súper bien diseñada. Este encoder, esta bolita, vean cómo suena, es súper buena para navegar, es rápida, es intuitiva. Yo la uso un chingo para Liveset, la uso para controlar otros aparatos. Cargarle los samples es la cosa más fácil que puede existir con Move.local. Es una gran máquina, su secuenciador por paso súper sencillo, todo es como súper evidente. El mayor hate que le cae a esta máquina es que solamente tiene 4 tracks, pero son 4 tracks que puedes tener un drum rack cada uno y cargarle samples. La última actualización que hicieron permite bouncear un track completo a un drum rack, lo cual te permite tener básicamente 128 tracks. Esos tracks los puedes mandar por aire, sin cables, por Wi-Fi solamente a este mismo Move.local, bajarlos, abrirlos, tenerlos separados por stems en Ableton Live. No sé, díganme fanboy, pero me mama el Ableton Move. Es de las máquinas que conservaría, o sea, si tuviera que, por una situación de fuerza mayor, económica, lo que sea, vender máquinas y quedarme solo con algunas, el Ableton Move probablemente sería la primera máquina con la que me quedo. Te permite hacer muchísimas cosas, tiene sintes completos, tiene el drift completo para hacer diseño sonoro hasta el nivel que quieras, puedes hacer drum racks personalizados en Ableton Live y pasártelos para acá, puedes hacer muchísimas cosas. O sea, no quiero tampoco pasarme horas hablando del Ableton Move, pero en básicamente todos los ámbitos es muy bueno. Tiene 2 efectos por track, más 2 efectos para el máster. Lo único malo quizá pues es la conectividad, ¿no? Que su única salida como para MIDI y esas cosas pues es este puerto USB. Entonces si vas a conectarlo a otras máquinas que más bien son MIDI de 5 pines o cosas así, pues necesitas comprar un cable, un adaptador, bla bla bla. Pero bueno, o sea, eso son las cosas que pasan con las máquinas, ¿no? No son necesariamente siempre todas compatibles entre sí, pero definitivamente te recomiendo mucho el Move. También consideremos que no es una máquina necesariamente barata, es una máquina que cuesta como 13,000, 14,000 pesos mexicanos, ya es una cantidad considerable de dinero, pero creo que vale la pena cada centavo. A diferencia de Roland, se ve bien hecha, se ve de buena calidad, los pads son muy buenos, es de buen tamaño, es portátil, es ligera, tiene pila integrada, te lo súper recomiendo. Bueno, y por último, pero para nada menos importante,
la gloriosa, compleja y muy bonita SP404MK2. Aquí en este mismo bolso echaría en general las SP404. Hay varias SP404 que puedes conseguir usadas, la SP404G, la SP404A, etcétera, etcétera, de las que los efectos son una delicia. Pero la máquina más reciente de Roland, su sampler insignia es esta, la MK2. La MK2 es un sampler muy completo, muy poderoso y no sé, junto con el Move, o sea, si algún día en serio tuviera que deshacerme de todo menos de dos máquinas, serían estas dos. El Move y la SP. La SP me ha dado horas y horas y horas de diversión. Tiene todo lo que necesita en cuanto a conectividad, entradas estéreo, salidas estéreo, conexión MIDI, USB, tiene 2 salidas de audífonos, puedes conectarle un micrófono, es un procesador de efectos en vivo, con efectos que son muy digitales, pero que son muy característicos de Roland y en general de géneros completos. Hay personas que hicieron álbumes completos, tracks completos con esta máquina. Está permeado no solamente el hip hop, sino también el rock alternativo, la música electrónica en general, de las cosas que puede hacer esta máquina. Sin embargo, no es en lo absoluto perfecta. Es una máquina que tampoco es barata, que ronda en el rango bajo los 9,000 pesos y en el rango alto los 15,000 pesos. Es bulky, ¿no? Es ligera, es decir, la puedes cargar con una mano, pero no es tan ligera ni tan compacta. Usa pilas, bastante pilas, o lo puedes conectar por USB-C o con un cable especial directamente o USB o por corriente y ya. Los pads son buenos, son duritos, son grandes, ¿no? En general el workflow no es tan complicado, es decir, tienes un botón para grabar samples y después con esos samples puedes modificarlos sample por sample, puedes aplicar efectos y en general el workflow es de resampling, que es, ¿te gusta cómo suena ese sonido con ese efecto? Pues vuélvelo a grabar para que te quedes con ese sonido, es decir, el sampling es destructivo, a diferencia de, por ejemplo, el Ableton Move. Entonces, es un workflow muy de meterte en la máquina, ¿sabes? Como de estar solamente haciendo lo que estás haciendo, teniendo atención a lo que estás haciendo, y eso se nota, siento, en el tipo de música que sale de estas máquinas. Es música, pues, con mucha intención, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, en general, es una máquina que recomendaría todo el tiempo. Tiene una curva de aprendizaje considerable. Tiene estos defectos de Roland que son, a mi parecer, malos para diseñar menús y cosas así. A veces no son tan comprensibles. A veces hay combos que no entiendes por qué funcionan como funcionan, pero bueno, si te tomas dependiendo de qué tanta experiencia tengas con samplers o con máquinas, si te tomas un rato, unas horas, unos días, un par de semanas en sentarte, ni siquiera a leer el manual, a interactuar con la máquina, vas a entender cómo funciona. Lo mejor para mí son los efectos, no hay otra cosa que se le parezca, incluso en la acción física de meter un efecto a la SP. De todas las máquinas que he tenido, es súper única y puedes cargarle samples así de 15 minutos y ni suda, ¿no? O sea, para artistas que a lo mejor tocan solos y quieren nada más traer su SP, soltar sus tracks y cantar encima, es súper buena opción. En general, es una máquina a la que le tengo un chingo de cariño y toda la gente a la que conozco le tiene un chingo de cariño también. Hay una comunidad enorme en torno a esta. Los samples, pues les digo, tiene entradas estéreo, puedes conectar lo que sea, puedes conectarle audio por USB-C, puedes mandar audio por USB-C también, tiene su SD para cargar los samples, puedes cargar los samples con la app de PC de Roland, que pues está fea, pero funciona bien, ¿no? Entonces, creo que por el precio es difícil decidir entre un Ableton Move y una SP404 porque son muy diferentes, a pesar de que los dos son samplers y los dos cuestan más o menos lo mismo. El Ableton Move está súper bien diseñado como para la facilidad. Roland para mí es una demostración de la ingeniería y el diseño de los tecnólogos japoneses, y te tienes que acostumbrar a ello y ya. Entonces, bueno, ese es para mí el resumen de estos años de haber estado usando y probando distintos samplers. Estos que vieron hoy son los que conservo y que más me gustan. Hay otros que ya no conservo, pero que también tienen mucho valor, y hay otros que pues yo preferiría no volver a tenerlos porque no me parece que sean piezas exitosas de hardware, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por quedarte hasta acá. Creo que fue un video largo, espero que te haya servido de orientación si estás como en este camino de ir buscando cuál máquina es para ti. Y bueno, si a mí se me olvidó alguna y una que tú dices, no mames, te olvidaste de esta y esta es mucho mejor,
adelante. Hay muchas otras máquinas que son samplers o que pueden samplear que no mencioné porque no las he tenido, porque no hay aquí en México, lo que sea, no las he podido probar. Pero tú comenta ahí abajo, tú di, no, yo tengo este sampler y es mucho más chido por esto, esto y esto, ¿no? Y si tienes dudas de cualquiera de estas máquinas de las que hablé hoy y aún no te logras decidir en cuál quieres invertir tu dinero y tu tiempo los siguientes meses, comenta ahí abajo y te ayudo yo y te ayudamos entre todos. Cámara.